Bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitaciones Werner Forssmann. Primeros auxilios en mar y piscina. A nivel de lo que son primeros auxilios en mar y piscina, siempre se maneja un nivel de estándar en relación a todo lo que conllevamos a primeros auxilios. En sí, podemos referir a primera instancia que el alcance de los primeros auxilios es básicamente brindarlos para aquellas personas que lo requieran. Y siempre y cuando también salvaguardando nuestra propia integridad también. Hay que recordar que si nosotros como personas que vamos a brindar primeros auxilios no estamos a salvo, pues tampoco vamos a salvar a otra persona o poder ayudar a otra persona, ¿no? Entonces, recuerda que todo lugar en donde haya ocurrido un accidente es un lugar de riesgo y representa una condición insegura al permanecer ahí por X tiempo. No hay que ser parte del problema, sino hay que ser solución del problema. Para ello tenemos que comprender ciertos puntos como por ejemplo los signos vitales, en las cuales son aquellas manifestaciones objetivas que presentan todas las personas con vida, las cuales podemos ver, oír y sentir. Otro punto muy importante es el ABC, en la cual es un protocolo de atención primaria, en la cual tenemos que la letra A se refiere a lo que es abrir vías aéreas, la letra B, buscar objetos extraños, y la letra C, controlar la circulación. Por otro lado, también tenemos el BOS o el BOS, o también los primeros auxilios, ¿no? Entonces, una vez comprendido ello, también tenemos que hacer puntual en la diferenciación entre lo que equivale una urgencia y una emergencia, ya que muchas veces ocurre, especialmente aquí en el Perú, muchas veces las personas confunden una urgencia por una emergencia. Entonces piensan, por ejemplo, que estar con un proceso viral por una gripe puede ser una emergencia, cuando no es así. Y para eso tenemos que tener bien claros los conceptos, ¿no? Entonces, para ello, una emergencia básicamente es cuando existe una amenaza inmediata para la vida y la salud de la persona. Si en cambio una urgencia, no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, pero si no se atiene en un periodo de tiempo determinado, la situación puede convertirse en una emergencia. Entonces, a tener bien claro estos conceptos o recordar estos pequeños conceptos, ya que nos va a poder a nosotros saber cómo actuar ante un incidente o ante un accidente, y poder brindar los primeros auxilios con total control, no solamente de los conocimientos, sino también un control también mental, ¿no? Ya que hay que estar preparados. Entonces, como concepto ya general de lo que es primeros auxilios, tenemos que la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario, ¿no? Y bueno, debajo estamos observando lo que es también la cadena de vida. Tenemos que los números de emergencia, los más conocidos, los que son más usados, siempre tenerlos en cuenta, como el 116, que son de los bomberos, el 105 de la Policía Nacional del Perú, y el 106, en la cual abarca todo lo que son ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia, o SAMU. Dentro de los casos más comunes que podemos ver ante una situación para poder brindar lo que son primeros auxilios, tenemos que hay personas que pueden realizar convulsiones. Obviamente las convulsiones en su gran mayoría pueden presentar pacientes con un diagnóstico de epilepsia. Así que hay que tener bastante cuidado cuando esos tipos de pacientes ingresen a una área, ya sea recreativa o donde pueda poner en peligro también o poner en riesgo su vida, ¿no? Como ya sea en una piscina, un centro recreativo acuático, ¿no? O también en el mar, ya que no podemos saber con certeza en qué momento podría
entrar en una convulsión, ¿no? Otros de los casos más comunes también son los desmayos. De igual manera puede suceder ya sea por falta de alimentación, falta de llevar una buena calidad de vida o descanso también. Hay que tener bastante cuidado con estas personas, siempre estar vigilando para poder, digamos, anticiparnos o estar en el momento oportuno para poderles brindar lo que son primeros auxilios. Dentro de los casos que también se puede ver, especialmente comunes también, por ejemplo, en áreas recreativas acuáticas o en piscinas, son los esguinces y luxaciones también que se puede ver, ¿no? Ya que en su gran mayoría, pues especialmente los jóvenes, son los que tratan de hacer sus volteretas, tratan de realizar toda una serie de maniobras y lo primero que pueden encontrarse es con una mala posición del pie y por lo tanto se resbalan, hay una mala distribución de peso o un golpe o trauma en el área y por lo tanto puede ocasionar esguinces o luxaciones, ¿no? Fracturas también se puede ver, pues sí, claro que sí, también puede verse fracturas. En su gran mayoría, a mi experiencia, he visto más que todo lo que son esguinces o también inclusive dislocaciones también. Heridas, quemaduras o hemorragias, especialmente lo que viene a ser son heridas, lo que mayormente se ve en áreas ya sea de piscina o como también en el mar, ¿no? Ya que a veces cuando son áreas no exploradas, por ejemplo, por el mismo bañista o no conocemos, es un lugar nuevo, pues muchas veces hay lugares de la zona balnearia donde puede haber restos ya sea de madera, ya sea de vidrios, dependiendo qué tan salubre sea el lugar donde uno va a realizar su baño o va a pasar va a pasar recreativamente, ¿no? Entonces, eh, o en caso de, por ejemplo, en su mayoría de niños, pues también son los que más pueden tener heridas, ¿no? O suelen hacerse heridas, ¿no? Entonces, son casos también muy comunes que se puede ver en estos ámbitos también. Politraumatizados también puede haber, más que todo cuando están corriendo, hay choques entre ellos, los jóvenes, los adolescentes son los que en su mayoría pues tienen un descontrol, también tienen una hiperactividad y eso hace pues de que puedan tener algún tipo de traumatismo, ¿no? Y obviamente pues un paro cardíaco y un paro respiratorio pues en cualquier lugar, en cualquier sitio y en cualquier momento también se podría dar. Entonces, para ello tenemos que revisar siempre la escena, ver cómo es el lugar, si es un área segura, si no es un área segura, cuántas personas puede haber alrededor, quiénes están en el lugar donde está nuestro paciente, ¿no? Ya propiamente dicho, ya que desde que nosotros empezamos a capacitarnos en primeros auxilios, ya estamos siendo, digamos, personas capaces de realizar o de ayudar y por lo tanto pues esta persona que necesita de nuestra ayuda se convierte en teoría en nuestro paciente. Entonces tenemos que ver que esta persona o nuestro paciente, ver cómo es el área donde se encuentra. Por lo tanto tenemos que revisar bien la escena. En primer lugar, como referí, es que hacer reconocimiento visual, ya que hay que identificar los posibles riesgos del lugar, no solamente como estamos viendo aquí en estas imágenes, sino también en el lugar, ya sea que estemos en una casa de playa, estemos en un lugar propiamente dicho en la piscina, a veces hay toboganes que pueden tener un desperfecto también y por lo tanto pueden dar un mayor riesgo, por ejemplo, a una persona que ha que ha usado este elemento y ha obtenido pues un accidente, ¿no? Entonces si vemos que tenemos al paciente que se ha accidentado, está muy cerca a un lugar donde está en desperfecta condición, pues lo que también tenemos que ver es evaluar y por lo tanto también retirarlo de ese lugar.
Entonces, una vez evaluado todo el lugar, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿el lugar es seguro para mí? Por lo tanto, la respuesta te dará una adecuada evaluación de la escena si la respuesta fuera si es seguro, pues entonces con toda confianza hay que intervenir. Si en caso por A o B no es seguro, simplemente evitar ingresar a la zona y esperar al personal profesional que se va a encargar del caso, en la cual pueden ya hacer mucho mejor el manejo o un manejo adecuado para estos tipos de situaciones en la cual de repente nosotros no tenemos experiencia o simplemente no hemos realizado muchas acciones de primeros auxilios o rescate, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que recordar también como referir, ¿no? Hay que ser la solución también del problema, no ser parte del problema. Entonces, una vez realizado la evaluación de la escena, ver si es una escena segura para nosotros, evaluar, observar, tenemos que revisar entonces, bueno, y si hemos decidido poder o nos sentimos capaces de poder realizar o apoyar o ayudar a una persona y a realizar los primeros auxilios, pues tenemos que revisar el estado de conciencia. Como podemos ver en la imagen, lo primero que está haciendo la persona es básicamente, de alguna otra manera sería moverlo, zamaquearlo, sacudirlo, para ver si hay un estado de conciencia, que es lo que usualmente en su mayoría de veces vamos a poder ver al paciente que está en teoría pues recostado. En el caso del mar o piscina, pues obviamente van a presentar una flacidez del cuerpo, y en otros casos pues que las personas que están alrededor van a estar haciendo el llamado de auxilio. Una vez que se valora la escena, se puede ingresar para iniciar la atención al lesionado. Una vez que esté cerca, hay que colocarse al costado tomando a la persona de los hombros, sacudirla o moverla suavemente mientras se le pregunta si se encuentra bien. Obviamente hay que también definir bien en lo que es la lesión o el tipo de primeros auxilios que vamos a brindar, ya que si por ejemplo fuera por ahogamiento, por inmersión, obviamente realizar ese tipo de preguntas muchas veces no sería lo primordial, sino realizar lo que es eh, al tener un paciente recostado, ya sea a posterior del retiro del paciente el agua, ya sea por los guardavidas o salvavidas, podemos tener a un paciente ya recostado en un área sólida, en la cual podemos evaluar lo que es su estado de conciencia. No solamente haciendo las preguntas, sino también viendo el por qué ha sucedido la situación, ya que accidentes, por ejemplo, en piscina, que son lo más concurridos, muchas veces es por golpes o traumas. Y otro tipo de situación que puede ocurrir sería por ahogamiento por inmersión. Entonces, si vemos a un paciente, por ejemplo, en este sentido, que sea por un trauma o por un desmayo, ya sea convulsión u otro tipo de situación, que no sea ahogamiento por inmersión, podemos realizar justo lo que podemos ver en la imagen. Una vez evaluado al paciente que sí cuenta que cuenta con pulso, que puede estar puede estar inconsciente, podemos realizar la activación del servicio médico de urgencia. Y para ello podemos realizar los siguientes actos. Uno, primero elegir a la persona que desee. Recuerden que nosotros somos la persona responsable de nuestro paciente y por lo tanto asignar a otra persona que llame mientras nosotros sigamos brindando los primeros auxilios es también primordial. Nosotros somos los líderes y por lo tanto tenemos responsable a nuestro paciente y tenemos que hacer efectivo la activación del servicio médico de urgencia. Señalando a la persona firmemente, con una voz sostenida, hay que referirle: usted, llame por favor, ya sea al 106, al 106, al 116, al 105, referir cómo se encuentra el paciente y que por favor venga con una ambulancia de manera inmediata.
De esta manera estamos iniciando o activando nuestro protocolo de atención médica de urgencia. Nuevamente, para recalcar, tenemos los números de emergencia, que son el 116 de bomberos, 105 de la Policía Nacional del Perú y el 106 del SAM. Una vez activado, tenemos que realizar el siguiente paso, el ABC de la reanimación. Para ello tenemos que aperturar la vía aérea, realizar lo que es la ventilación, si en caso encontramos a un paciente inconsciente y también, por ejemplo, puede ser un paciente con ahogamiento por inmersión. Al realizar la ventilación, pues también podemos estimular a que propiamente dicho el cuerpo elimine el agua que se encuentra dentro ya de la vía respiratoria. Y en la parte, la letra C, que es básicamente la circulación, para ver si es que en caso tuviera algún tipo de golpes, heridas o hemorragias, realizar el control correspondiente. Entonces, para aperturar la vía aérea, podemos realizar lo que es aperturar la cavidad bucal y efectuar una revisión para ver si no encontramos algún tipo de cuerpo extraño. Mientras empuja a la frente hacia atrás, utilizar la otra mano para levantar el mentón hacia adelante, así como podemos observar en la imagen. En la letra B podemos referir sobre la respiración adecuada del paciente, cumpliendo con un patrón respiratorio que contenga profundidad y frecuencia. Así como hemos podido ver, está conformada por el ver, oír y sentir. Debemos verificar si la víctima respira acercando del lado de su cara a la del lesionado y sintiendo la mejilla si hay respiración o no. Al mismo tiempo escuchar y ver si el tórax se expande o se relaja en cada aspiración. En el lado circulatorio consiste básicamente en identificar la presencia del pulso en la víctima, así como por ejemplo heridas o hemorragias externas que puedan colocar en riesgo en la vida del ser humano. Por lo tanto, podemos colocar el dedo medio o índice que busca el pulso, ya sea en la arteria carótida que se encuentra en el cuello y o si no también en la radial, ¿no? Se encuentra en la muñeca. Hay que recordar siempre que si el paciente vemos que ya está cobrando la conciencia, está en teoría para recuperación, podemos dejarlo colocado en posición lateral segura, siguiendo las indicaciones como podemos observar en la imagen, para que pueda quedar en una posición como vemos acá en el número 4, en la cual nos va a ayudar básicamente a evitar de que el paciente pueda volver a aspirarse o ahogarse. En este caso puede ser con su propia saliva, o si en caso por A o B tuviera vómitos, pues evitar la aspiración. Otro beneficio de la posición lateral segura es que mediante esta posición también nos ayuda a que los pulmones puedan expandirse con mayor facilidad sin hacer mucho esfuerzo y por lo tanto asegurar la parte respiratoria y ventilatoria. Durante la pérdida de la conciencia sucede cuando una persona que previamente ha realizado una actividad diaria de lo más natural y de pronto cae en sí al piso o en una parte sólida. Al inicio no va a responder al llamado y no tiene control tampoco sobre su cuerpo. Hay muchas posibles causas que se puede ver ante la pérdida de la conciencia, ya sea por anemia, ya sea por algún tipo de asfixia, ya sea por convulsiones o de alguna u otra manera desconocida su diagnóstico. Para ello intentamos despertar llamándolo por su nombre o simplemente decirlo: señor, señora, levántese, despierte. Segundo punto, evaluar si tiene pulso, si hay respiración. Colocar a la víctima de costado en posición lateral segura para su recuperación, si en caso obviamente ya hemos asegurado de que sí efectivamente tiene pulso y también pues está realizando su frecuencia respiratoria. De todo caso, aún así podemos también activar el sistema de emergencia y también llevar a la víctima a un hospital, ¿no? Para que pueda estar de forma más segura, y por lo tanto ya la parte hospitalaria se encargará de ver por qué ha sucedido tal situación.
Durante la crisis convulsiva, básicamente son pacientes que realizan movimientos súbitos, descontrolados del cuerpo y por lo tanto hay cambio del comportamiento que se presenta por una actividad eléctrica anormal en el cerebro, en la cual los síntomas pueden incluir pérdida de conciencia, cambios emocionales, pérdida de control muscular y temblores, en las cuales una de las causas más conocidas es la epilepsia. Hay que evitar tratar de sujetar a la persona, ya que en su mayoría va a ser un tipo de convulsión tónica clónica o presentar, en otras palabras, también rigidez muscular, en la cual pues va a ser, no vamos a poder controlar, digamos, ese tipo de contracciones. Siempre hay que tener en cuenta de retirar los objetos que puedan causar daño al paciente y puedan estar alrededor o cerca de él. Se puede emplear también en lo que son ropas como amortiguador para proteger también la cabeza de eventuales golpes debido a su proceso de convulsión. De igual manera se puede realizar la apertura de vía aérea siguiendo los pasos que ya previamente hemos visto y recalcado. Una vez concluido su ciclo de convulsión, podemos colocarlo de igual manera en posición lateral segura para evitar cualquier tipo de complicación. Otra de las causas que también podemos ver mucho más seguido, especialmente en áreas recreativas, acuáticas, son las heridas. Son muy concurridos, especialmente en niños, ¿no? En la cual pues se puede dar propiamente dicho, ya sea por cortes, ya sea por algún desgarro, ya sea por un accidente. Recuerden que los niños son mucho más interactivos, por lo que pueden estar corriendo, resbalarse, golpearse y también rasparse, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y bastante control también de ellos para poder evitar que puedan causarse algún daño mucho más fuerte. Para ello tenemos que evaluar bien la herida, para ver si ha sido una herida profunda, ha sido una herida más superficial. Obviamente evaluar de que si hay constante sangrado, ¿no? O si ha habido, depende si es muy profundo, ver si es que ha habido algún daño, también tratar de que si es en mayor profundidad, no movilizarlo tanto. Si la herida tiene impregnado objetos punzocortantes, vidrios, piedras, entre otros, que pueden estar a profundidad en su herida, hay que evitarlo en sí, moverlo, ya que podría estar comprometiendo de repente a alguna arteria principal. Si por ahora no fuera así, pues podemos entonces lavar la herida con agua y jabón, que es lo primordial, lo principal que se tiene que hacer a primera instancia. Evitar usar algún tipo de cremas o tópicos y después de haber realizado la asepsia en sí, con abundante agua, y si tenemos gasa a la mano podemos secar todo el área. Se puede cubrir también la herida con una gasa estéril, de preferencia no hacer una compresión fuerte, que sea algo suelta. Y en otros casos hay pacientes que inclusive pueden necesitar algún vendaje si en caso fuera constante el sangrado. La hemorragia, por otro lado, básicamente viene a ser el sangrado constante, una pérdida de sangre a mayor volumen, en la cual puede ser por producto de ruptura de vasos sanguíneos importantes, en la cual pues
podemos ver que se puede realizar mayormente en las muñecas, en las piernas o muy cercanía a arterias principales, ¿no? Para ello, de igual manera, bastante compresión. Si al colocar la gasa se llena de sangrado, pues no hay que retirarlo, simplemente seguir colocando más gasas encima y seguir realizando más compresiones. Si la hemorragia empezara a disminuir, pues de igual manera hay que lavarlo con agua y jabón y luego seguir realizando compresión para evitar de que vuelva a activarse la hemorragia. Ejercer la presión debe ser constante, con la misma fuerza. En algunos casos, cuando la hemorragia está en los miembros superiores, se puede elevar sobre la altura del corazón, que también puede ayudar debido a la presión. Y si en caso se lograra contener o manejar, también se puede colocar un vendaje para seguir manteniendo la presión, ¿no? Ya que ya ha disminuido la hemorragia. En casos mucho más complicados, se puede usar lo que es un torniquete. Otro de los casos más concluidos, especialmente en piscina, se puede ver lo que son la hemorragia nasal. Muchos de los adolescentes, e inclusive también hay adultos que por la falta de conciencia, pues pueden llegar personas con haber consumido licores o a veces consumido algún tipo de droga, por lo tanto ponen ya en riesgo de por sí la integridad de su salud, y en el momento de ingresar o querer hacer algún tipo de maniobra, pues llegan a realizar, eh, digamos, algún tipo de trauma en el área de la nariz y ocasionarse lo que es una hemorragia nasal, ¿no? En la cual pues lo que podemos realizar es colocar una gasa en forma de cono dentro de la fosa nasal, presionar ambos lados de la nariz, eh, traer la cabeza de la víctima hacia adelante, más que todo de forma vertical, siempre con la mirada hacia el frente. No, anteriormente, hace muchos años, se refería que la cabeza esté hacia la parte de atrás, pero eh, obviamente se ha concluido de que no es lo mejor, la hemorragia tiene que pasar por sí sola, y esta es una manera efectiva. Siempre hay que indicar al paciente o a la víctima que hay que respirar por la boca, ya que obviamente si realizamos la respiración por la nariz que ha sido afectada, pues lo que vamos a hacer es incitar a que siga la hemorragia y por lo tanto no va a parar. La gasa se va a mantener de manera constante hasta que ya de por sí pare la hemorragia. Otro de los puntos que también podemos ver son quemaduras, especialmente cuando hay mucho sol y las personas también no, bueno, tienen piel sensible y no usan la protección solar correspondiente. Por lo tanto, se pueden ver quemaduras superficiales, ¿no? En las cuales eh, las principales causas en estas áreas, tanto recreativas como piscina o en el mar, pues son debido a la alta exposición solar. Así que lo primero que hay que hacer es obviamente alejarlo de la fuente de calor, rociar con abundante agua para humedecer el lugar, eh, estar 20 a 30 minutos de descanso hasta que alivie el dolor, y si en caso se contara con una crema tópica se puede usar, de preferencia no, pero si no también se puede cubrir la lesión. Otro de los casos que podemos encontrar como parte de nuestro
de involucrarnos en primeros auxilios es en aquellos pacientes que pueden presentar algún tipo de atragantamiento. Y para ello se puede realizar lo que es la maniobra de Heimlich, en la cual es un procedimiento rápido de primeros auxilios para tratar la asfixia debido a la obstrucción de las vías aéreas altas. Para ello se inclina levemente a la persona hacia adelante y pararse detrás de ella. 2. Hacer con un puño con una mano y colocar los brazos alrededor de la persona y apretar el puño con la otra mano cerca de la pared superior del estómago, justo debajo de la caja torácica. Hacer un movimiento rápido y firme hacia atrás y hacia afuera va a ayudar a que se realice la expulsión del objeto extraño. Si bien es cierto, la maniobra de Heimlich, como lo estamos viendo en la siguiente imagen, son uno de los métodos más usados y básicamente siempre se habla en adultos, en niños, o inclusive hasta cómo uno mismo se puede realizar cuando uno está solo, pues también hay que tener en cuenta los datos también en cómo realizar en los pacientes obesos o también en mujeres que están cursando el embarazo, en las cuales pues las compresiones torácicas, bueno, se usan las compresiones torácicas en vez de una compresión abdominal, ¿no? Como estamos viendo en la siguiente imagen. El ahogamiento por inmersión básicamente son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de las muertes relacionadas a nivel de traumatismos. Se calcula que en el mundo fallecen un promedio de 236.000 personas debido al ahogamiento por inmersión. Y este es un cálculo que se da a nivel mundial. El riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua. Obviamente los varones, porque también se dan debido al licor, debido al consumo de drogas, sustancias psicoactivas, irresponsabilidades, falta de conciencia de tener cuidado al momento de asistir a una área recreativa, no toman medidas de control, ¿no? Entonces, son aquel género que mayormente realiza más negligencias en ese sentido, pues, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que son las estadísticas, pues los varones son los que más ahogamiento por inmersión desarrollan. Dentro de lo que también podemos ver, muy aparte del ahogamiento por inmersión, también son los calambres musculares, en las cuales son contracciones o espasmos súbitos, involuntarios, muy comunes y que pueden suceder en uno o en más músculos, generalmente después de realizar ejercicios o también cuando están nadando constantemente o están durante mucho tiempo en el agua, o también sucede cuando uno después de comer inmediatamente ingresa al agua. Pueden suceder por sobrecarga muscular, deshidratación, bajo nivel de electrolitos. Entonces siempre hay que hacer un pequeño estiramiento antes de ingresar, o en caso de que hayan consumido alimentos, pues de 30 a 45 minutos de descanso pueden recién ingresar al agua. Dentro de lo que es reanimación cardiopulmonar, tenemos que es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado ya de por sí de respirar, o no encontramos pulsos o el corazón ha cesado de palpitar. Por lo tanto, realizamos lo que es la apertura de las vías respiratorias, colocarse al costado del paciente para colocarnos en posición de compresión y luego realizamos dicha actividad. También podemos observar cómo es que se realiza el masaje cardíaco, tanto en niños como también en adolescentes, ¿no?